sent encara. No se'm sent. Ara sí. Com esteu? Benvinguts un dia més, un dijous més a Denominació d'Origen Europa. Com sabeu, aquest cicle, els qui veniu per primera vegada, és un cicle dins dels actes del tricentenari, quan Antoni Solem va encarregar que un dels actes que celebraríem dins de la commemoració d'aquests 3 segles d'ençà que aquestes runes són testimoni d'un pas fonamental tràgic de la nostra història, em va dir hem de parlar d'Europa també, i va ser un luxe poder demanar a intel·lectuals de la talla de Bauman, que va ser aquí el primer dia, o de Susan George i avui Saskia Sassen, que ens acompanya, que accedissin a venir per fer-nos reflexionar sobre una qüestió que és fonamental en aquests moments, que és el significat d'Europa, no únicament del que considerem avui Europa, pel que fa a valors, pel que fa a la seva estructura, com encaixem nosaltres dins d'aquesta Europa, que és també parlar de com encaixem al món i què és el món, com es mou aquesta societat. Tenir a Saskia Sassen avui és un luxe. Jo vull agrair una vegada més a l'organització dels actes del tricentenari de l'Ajuntament de Barcelona, a la Bela Alícia i a l'Albert Mercader, que són les dues persones que m'ajuden a tirar endavant aquest cicle, que m'hagin donat l'oportunitat de ser avui aquí, perquè escoltar Saskia Sassen serà segur un privilegi. Per les persones que no sabeu qui és Saskia Sassen, cosa que dubto, però el que es fa sempre és presentar les persones que ens acompanyen, Saskia Sassen és en aquests moments una de les 10 científiques socials més importants del món, perquè això està així certificat en un índex que ho diu, Saskia, a més és l'única dona, això que passa de les dones, és l'única dona que està dins de la llista dels 10 científics socials del món. Per què? Perquè és una persona que ha estat capaç des dels anys 90 de reflexionar sobre cap a on va la nostra societat. Ella va començar estudiant el que avui ens agradarà que ens expliqui com ho veu avui el 2014. Als anys 90 va començar a parlar de les ciutats globals, de com es transformava la nostra societat. Ara, en aquests moments, acaba de publicar un llibre sobre les expulsions, avui desenvoluparà també aquest concepte, les expulsions dins de la nostra societat, dins d'aquesta economia global en la que estem immersos i com aquesta societat nostra s'està reorganitzant, s'està d'alguna manera buidant el que nosaltres considerem que són els estats-nació d'alguns dels significats que sempre ha considerat intrínsecs. Allà fora, com cada dia, teniu els llibres de Saskia Sassen. Avui, quan hem arribat, ella se'ls mirava i deia aquest, Territorio, Autoridad y Derechos, de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, ella diu, és el meu millor llibre, que ho sapigueu. Los espectros de la globalización, contra geografías de la globalización, perdiendo el control, una sociología de la globalización. Aquesta dona publica en 21 llengües de manera simultània. Per tant, està a punt de sortir Expulsiones, que és un llibre que sortirà amb Katz Editores. No entiendo nada. Ai, Saskia, perdona. El libro Expulsiones Entendí. sale en mayo, ¿no? En español sale un poco más tarde, en inglés sale en mayo. En mayo. Sí. Expulsiones es un libro del cual vamos a hablar hoy. Estaba solo cantando excelencias de tu personaje. No, prefiero no haber entendido. Perfecto. Entendí lujo. Yo soy un lujo. Eres un lujo, exactamente. ¿Por qué habla también Saskia Sassen el español, el castellano? ¿Por qué lo habla también? Porque de pequeña vivió en Buenos Aires su adolescencia y nunca más vivió en un país latinoamericano, pero conserva este español que oiréis hoy. Cuando tenía 13 años ya hablaba 5 idiomas. El libro que marcó su adolescencia creo que fue La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Mientras nosotros leíamos cómics, Capitán Trueno, Saskia Sassen leía Ortega y Gasset. O sea que todo se explica así. The wrong politics, but anyhow, I read it. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a empezar por una cuestión que en estos momentos yo creo que nos permitirá entrar en uno de los temas que preocupa en Europa en estos momentos. Has dicho alguna vez que el concepto de territorio, tal como lo hemos asociado al Estado-nación, hay que revisarlo. Que esa cuestión que damos por automática, Estado, nación, territorio, intrínsecamente hay que revisarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, por un lado, yo creo que la categoría territorio es una categoría potencialmente muy importante,
porque es una categoría compleja, no es simplemente tierra, no es terreno, no es espacio. Entonces yo la veo como una mezcla de elementos que sí contiene en sí algo espacial, territorial, etcétera, pero que también tiene incrustadas lógicas de poder y lógicas de reclamación. O sea, en nuestra historia de Estado moderno es la ciudadanía y el Estado, ¿no es cierto? Las lógicas del poder, el Estado, las lógicas de reclamación, los ciudadanos. Pero ahora, como vos decías, y por ahí hay ciertas partes de España que señalan, nos cuentan algo sobre eso, este encaje de toda una mezcla de condiciones en una cosa que llamamos territorio nacional, como existe ahora en el interstate system, en el sistema interestatal, ¿no es cierto? Por ahí no está trabajando analíticamente suficientemente. Entonces mi proyecto es un poco liberar analíticamente esta categoría territorio de su encaje singular en la historia del Estado moderno y preguntarme qué veo cuando la saco de ese significado único que ha adquirido, digamos, que no es que lo haya tenido. Entonces, por ejemplo, me interesa entender cómo los pueblos nómadas hacen territorio, make, ¿no? Me gusta la palabra make, hacen territorio, hacen territorialidad, ¿no es cierto? Entonces, una manera de decirlo es que la categoría de territorio ha tomado una siesta analítica muy larga y que hay que despertarla y que nos muestre más, que trabaje más duro analíticamente. Y en ese caso, yo creo que el caso de Cataluña muestra un punto en una variable que ya se sale un poquitito de ese significado único, porque una manera de decirlo, por ejemplo, es una territorialidad que se construye a través de genealogías de significado muy específicas, pero se construye dentro de otra territorialidad. Entonces, una pregunta interesante es, ¿qué pasa ahí, no es cierto? ¿Cuál es ese encuentro? ¿Cómo se da? ¿Cómo se construye? Ahora, yo no trabajo sobre Cataluña. No lo sé. Saskia Sassen em deia, jo no treballo sobre Catalunya, naturalment. Ella, com sabeu, és la titular de la càtedra de la Universitat de Colúmbia i viu a cavall de Londres, per tant, Nova York, Londres, a la London School of Economics, on també col·labora, per tant, ha estat professora visitant a la London School. Saskia, cuando hablabas de territorio, ¿cómo se conforma la identidad de las personas? ¿Cómo se construye? Esa no es mi pregunta. Esta cuestión de la identidad me cuesta, porque imagínate si yo me pongo a trabajar sobre ese tema. O sobre los colectivos, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, yo cuando tenía 2 años llego a Buenos Aires ahí con mis padres, no solita, y digamos el idioma de la calle, no sé lo que significa la calle cuando uno tiene 2 años, pero el idioma de la calle era el español y en casa holandés a los 5 años... Cuando tenía 15 ya hablaba 6 idiomas porque estaba estudiando ruso. Entonces, yo no sé cuál es mi identidad. Después fuimos a Italia, a Francia, a Estados Unidos. Yo siempre digo, yo soy una extranjera. Foreigner, en inglés por ahí es una palabra un poco distinta, ¿no? Always a foreigner, siempre una extranjera, pero siempre en casa. Entonces yo como que la cuestión de la identidad no la logro manejar, pero... Encontremos otra versión de tu pregunta. No me refiero a la identidad de una persona concreta, sino dentro de los colectivos. Tú hablas de territorio, hablas de subjetividad, hablas de los derechos, hablas de cómo se construyen esa lógica dentro de los estados-nación. Constituyen al final la identidad de un colectivo que se identifica con el Estado-nación. Y tú dices que eso se está erosionando, que se está desnacionalizando de algún modo, ¿no? Exacto. Yo creo que hay varios vectores que aparecen, que emergen, o sea, que se hacen, no se caen del cielo, digamos, que empiezan a generar, por un lado, una creciente distancia entre el ciudadano y el Estado, y estamos hablando de Estado moderno ahora, y por otro lado, un Estado que restringe, digamos, su espacio de cuáles son las obligaciones que tiene. El caso de los Estados Unidos es un Estado que hoy en día
tiene una gran porcentual de sus recursos y de sus esfuerzos y de sus innovaciones a la disposición de un mundo muy poderoso, de capital global, de sistema financiero. Entonces, en esas distancias que se generan, el Estado vis-à-vis el territorio nacional el mismo y el ciudadano vis-à-vis el Estado, yo me pregunto, y una manera concreta de ponerlo, que no es en el idioma de la identidad, pero es otro idioma, es, por ejemplo, mencionar que en las nuevas constituciones, hay toda una serie de nuevas constituciones, ¿no es cierto?, nacionales, pero las que se hacen en la década del fines de 80, principios del 90, cuando se acaba el apartheid en África del Sur, las dictaduras militares en América del Sur, se cae el sistema soviético. Las constituciones que surgen, que se escriben, porque esas constituciones se hacen, no es que uno vaya a una biblioteca y dice, me gusta esta constitución, no, esas había que hacerlas. Entonces, esas constituciones contienen una cláusula, y es una cláusula que yo creo que no ha recibido bastante suficiente atención. Yo escribí sobre esta cláusula. También chequeé con escolares de la ley, porque yo no soy... Entonces, esa cláusula básicamente, en mi lenguaje ahora, muy sucintamente, dice que el Estado, el soberano, ¿no? The sovereign, en el lenguaje del sistema interestatal, el Estado es el sovereign, el soberano. Sí. Puede ser un presidente, no tiene que ser una reina, Entonces, el soberano, mismo si legítimo, no puede presumir de ser el representante exclusivo de su pueblo. Ahora, esa pequeña cláusula significa una ruptura potencialmente fundacional con lo que fue el gran achievement, logro de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, ¿no es cierto? Decir, soberano, vos sos yo y yo soy vos, que fue un gran logro en ese entonces, ¿no es cierto? Ahora, las nuevas constituciones todavía elaboran eso, empiezan a crear una cierta distancia. Entonces uno podría decir, ¿a qué punto esta creciente distancia donde el Estado da menos y menos y el ciudadano tiene menos y menos y por ahí ya interesa menos también la política, etcétera? ¿A qué punto realmente, como decimos en inglés, are we on the other side of the curve, ¿no? Estamos del otro lado de la curva, o sea, la curva, paf, ahí. Entonces, yo digo, a ese punto necesitamos otros instrumentos analíticos para entender. Y yo creo que esa es mi modalidad, entonces, de decir, inducir, casi una inducción, digamos, puede haber otras territorialidades. No otros, eso también, otros espacios, no, otras territorialidades, es decir, otras combinaciones de lógicas del poder y de lógicas de reclamación, ¿no? Entonces, darle a la categoría territorio, sacarla un poco de la limitación, la definición limitada que tiene el interstate, ¿no? El sistema interestatal, eso sigue existiendo, pero eso es un significado. Entonces, la posibilidad de estos otros significados. Por eso me interesó muchísimo con los movimientos de ocupación. Ustedes aquí en España estuvieron en una vanguardia y con eso. Y porque ocupar territorio es también hacer territorio. Y en ese sentido es muy distinto de un weekend demonstration, donde vos vas a manifestar por un fin de semana o por un día, porque ocupar es realmente trabajo. Y eso saca fuera la noción que el territorio se hace. Por ahí la tierra no se hace, pero el territorio se hace. Entonces, de esa manera uno empieza a hacer trabajar analíticamente a esa categoría, ¿no es cierto?, que es el territorio. Y tú dijiste que esas acciones, esos movimientos sociales, como los indignados en Cataluña, o ahora la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que hacen acción, de algún modo están, como dices, haciendo territorio, pero también actuando, teniendo una acción de reivindicar su poder, su capacidad, ¿no? Esa es una tendencia que se está produciendo más allá de lo que conocemos y de lo que hemos conocido aquí más de cerca. Es un efecto global que linka, que vincula, por ejemplo, los disturbios en París o en Londres.
¿O la ocupación de Wall Street? Yo creo que aquí, yo creo que sí, en parte sí, exactamente lo que decís, pero por otro lado yo diría, la conexión no es así, no surge de ahí, no es una imitación. Cada uno de estos movimientos tiene su propia genealogía de significados, sus historias profundas, de contestación, de reclamación, pero lo interesante es que at ground level, ¿cómo se dice? ¿No? A nivel de suelo. A nivel de suelo. Ground level, me encanta esa frase. Es una recurrencia, se da. Entonces uno tiene que realmente no asumir que, porque los medios de comunicación, las TICs y no sé qué, se están y todos vamos, no. Son mucho más profundas estas realidades. Pero el hecho que en un periodo de unos 5 años hemos visto, porque esta es una historia que continúa, o sea, no es una historia que se acabó todavía. Se acaba en algún lugar, pero emerge en otro lugar. Entonces, que se manifiestan, empiezan de toda una serie de orígenes específicos y distintos, pero terminan apareciendo dentro de este marco, digamos, histórico, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que ahí hay algo muy importante que recuperar. Una manera, ¿sigo hablando o qué hacen una conversación? No, perfecto. Yo hablo demasiado, vos me tenés que chop off my head. Pero una manera de decirlo es que en cada caso, o sea, hay 2 actores, yo creo, de esta modernidad que hemos vivido, especialmente en el Occidente, pero ahora vemos emerger también en lugares que no son tan Occidente, como digamos el Egipto de Nasser. El Egipto de Nasser tiene un estado de bienestar, el Estado construye rutas, escuelas, lo mismo en la Unión Soviética de esa época, no de hoy, pero de entonces. Entonces hay una cierta formación de Estado moderno que va más allá de las diferencias políticas, el capitalismo, el comunismo, todas esas cosas que también como que nos cantaron un poco un tango con todo eso, las grandes diferencias. Porque si uno se ve otra vez a nivel de suelo, de suelo se dice, sí, a nivel de suelo, si vos te fijas, había estados del bienestar en todos esos. ¿Quién es el actor que más se beneficia históricamente de ese estado? Que es la historia realmente que empieza en algunos lugares hace un siglo y en otros un poco más recientemente quizás. Son las clases medias, las emergentes. El Estado contribuye a generar, a formar una clase media que se vuelve actor económico, etc. Entonces, en todas estas reclamaciones, raramente, excepto for Wall Street, la crítica va al sistema financiero, que en mi vista es el peor enemigo. Yo no quiero ofender a nadie. Por ahí pero todo esto fue financiado por un lindo financiero. Entonces yo no quiero. No es el caso. Tranquila que no es el caso. Pero yo digo, máximo estoy pensando de las grandes financieras suizas y americanas. No es el caso. Bueno, pero entonces sí está criticado el sistema financiero, aquí como mínimo. Sí, no, está criticado, pero en general la reclamación ha sido porque ahí es donde la clase media ha tenido presencia, que la va perdiendo, es con el Estado Nacional. Entonces le dice, Estado Nacional, yo cumplí con todo, no estoy en prisión, conseguí mi diploma, bla, bla, y aquí estoy y no tengo nada. Entonces yo creo que como que una ironía, a mi manera de ver, así un poco, una ironía es que el actor histórico de este momento es la clase media. La clase media, que es una clase que nunca hemos pensado que sería actor histórico, porque es la clase media la que está registrando más brutalmente cómo el Estado se ha retirado y le ha retirado posibilidades y se ha orientado hacia otros actores, ¿no es cierto? Entonces los jóvenes son los que tienen un poco la libertad de volverse ese actor. Entonces yo creo que ese es un momento, y eso es lo que se repite en Egipto, en Turquía, aquí. En cada caso hay una genealogía, como en Turquía era el parquecito, la cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo hay a nivel un poco más profundo, pero todavía a nivel de suelo, un elemento que recurre, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es un elemento muy importante. Pero esa clase media que es protagonista de estos movimientos, de estos 1-1-1, es la que, fruto de la crisis, está perdiendo más capacidad adquisitiva y es la que está quedando más debilitada precisamente por la crisis y por esta financiarización
de la crisis Sí. que nos ha llevado Sí. al momento donde estamos, Sí. ¿no? Por lo tanto, Sí. el sistema está reaccionando contra esta clase media. Sí, pero yo creo que esta es una historia que empieza realmente en su propia modalidad hace 30 años. Hace 30 años se implementan medidas que las llamamos la economía global, la desregulación, la financialización de nuestras economías, etcétera, que en realidad empiezan a quitarle significado a esa clase media. Ahora, ustedes en España han tenido otra historia por la cuestión de Franco, etcétera, así que para mí es muy difícil, yo no me atrevería a analizar el caso español, ciertamente no aquí sentada enfrente, por ahí en un café en Londres, sí, puedo discutir el caso español, pero no aquí, digamos, aclaremos. Entonces, pero yo creo que es ahora, entonces yo diría, no es esta crisis del 2007-2008, esa crisis es una crisis muy seria, esa como que marca, there we are on the other side of the curve, but ha ido el sistema ha ido un poco en esa dirección. Yo creo que ahora hay lugares de vanguardia como Estados Unidos, donde es brutal, ¿no? El Reino Unido también, por ahí otros países en Europa es un poco más lento el proceso y solamente ahora con esta crisis se ve. Pero yo ya estaba viendo esos datos en la década del 90, ya estaba eso. Y ahora estamos, como dices, al otro lado de la curva. Y en ese Sí. otro lado de la curva, Saskia Sassen dice, atención, porque la lógica de expulsión, se ha incorporado Sí. al sistema económico. No podemos entender lo que está sucediendo si no entendemos esas lógicas de expulsión Sí. que hacen que en Occidente, qué está pasando y en países que denominamos emergentes, también están sucediendo esos Sí. procesos de expulsión. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, para mí ese es un librito chiquito, ¿no? Que surge un poco. Yo a veces escribo los libros chiquitos cuando hay una explicación dominante that I don't buy, que no me convence. Entonces, el lenguaje ahora es, porque todos lo reconocen, que hay más desigualdad, más desempleo, más compra de tierras en el sur global por grandes corporaciones y gobiernos ricos, yo digo, a un cierto punto, we are on the other side of the curve, y necesitamos una analítica distinta, porque más implica dos cosas. Una es que está dentro del sistema, y la otra es que puede cambiar, por ahí se vuelve menos, más, un poco más ahora. Entonces la crisis, they trot out the crisis, como la explicación para todas las cosas. Entonces, la crisis, hemos tenido tantas crisis. Hubo, por ejemplo, en la década del 90, 70 crisis de países que llamaron adjustment, procesos de ajuste, que era simplemente deregulate, privatizar. Sí. O sea, usamos el lenguaje de crisis, y esta fue una crisis real, pero no explica todo. Entonces, para mí hay una historia más profunda. Ahora, lo que yo digo con estas expulsiones, digo, en cierto punto, y un ejemplo simple, son los desempleados a largo término. A un cierto punto, desaparecen. En su gran materialidad se vuelven invisibles, porque son cuerpos, hueso, voz, lágrimas, gritos, invisibles. Invisibles son materialidades complejas, digamos, pero son invisibles en el sentido que el sistema económico no los cuenta ya. Esa es una manera de decirlo. Yo creo que hay expulsiones un poco más complejas, más intermediadas que eso. Pero entonces hay ahora toda una discusión sobre el GDP per cápita, que fue una comisión de Joe Stiglitz, Amartya Sen, que ya hace 10 años creo que eso, no 10 años, pero varios años. Pero ahora, por ejemplo, en el librito yo me pongo a medir las economías europeas, incluso la española, la griega, la alemana, la holandesa, etc. Y yo trato de medir, ahora lo simplifico un poco, ¿no? ¿Cuál es el espacio de la economía en comillas? O sea, lo que estamos llamando la economía. ¿Y qué incluye y qué excluye? Entonces vos podés ver que incluye menos. Entonces, una manera de decirlo, en inglés lo digo ahora, the shrinking space, el espacio que se encoge, of the economy. O sea, estoy hablando con
con tropes, ¿no? Sí. The economy, etc., ¿no? The shrinking space of the economy. Sí tenemos economías. Una vez que vos restringís ese espacio, en otras palabras, has eliminado toda una serie de negativos, como los desempleados a largo término, las pequeñas firmas que se fueron a la bancarrota, no se cuentan, se vuelven invisibles. Podés decir, como dijo el Fondo Monetario Internacional y la banca europea, en el enero del 2013, hace un año, dijeron, Grecia está ahora back on track, tiene crecimiento, GDP per cápita, y Moody's, una de estas credit rating, le alzó el credit rating, que estaba en el suelo, digamos, o debajo del suelo. Ahora está en el suelo el credit rating. O sea, no mucho, pero un poco. Pero, ¿qué estaban contando? Habían eliminado un 30% de personas, empleados de gobierno, pequeñas empresas, los que suicidaron, Sí, los pequeños sí. propietarios. Entonces, pero eso también está pasando en Holanda. Yo soy holandesa, Sí, sí, me nació en interesa, La Haya, ¿no? sí, Nice country, un buen social welfare state, etcétera. También ahí. Entonces, en Estados Unidos es brutal el encogimiento quizás es la palabra. Sí, A sí. shrunken Sí, sí. space Aprimament, of sí. the economy. Entonces, a un cierto punto uno tiene que decir, cuando tantas variables de expulsión existen, porque las expulsiones te dan toda una serie de modalidades. Yo estoy usando la cuestión del desempleado como una imagen un poco directa. Pero hay más. Pero hay otras modalidades, exactamente. Porque nosotros ayer, por ejemplo, en Cataluña se vivió un acto reivindicativo de pequeñas y medianas empresas, pequeñas y Muy medianas bien, muy empresas, bien, muy que bien. son la gran parte del tejido empresarial del país, Claro. que alzaron la voz y dijeron, estas políticas nos están arruinando. Exactamente. O sea, que no es solo la Sí, gente que queda desempleada, absolutamente. sino seguramente las empresas también que nos sirven al sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, yo hice un estudio sobre las pequeñas bancas. O sea, yo siempre digo, las finanzas es una modalidad totalmente distinta de los bancos, el banco tradicional. Entonces, para contestar a tu pregunta y después elaboro la cuestión de las finanzas, en Estados Unidos se han eliminado más de 10.000 pequeñas bancas. Eso también es una expulsión. La pequeña banca tiende a recircular los intereses que recibe, etcétera, en la pequeña ciudad donde está, digamos, ¿no es cierto? O el barrio, o el vecindario donde está. Cuando todo se vuelve las grandes bancas, ¿quién sabe dónde van los pagos de interés que podemos hacer, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo, digamos. Así que tenés absolutamente razón, que no es solamente personas y desempleados, digamos. Es toda una modalidad. Yo al final tengo un capítulo, que es un capítulo grande en ese libro, que hablo que toda la cuestión de la destrucción del medio ambiente, que ahí también estamos hablando de expulsiones, en el sentido que en los últimos 30 años la biosfera ya no puede manejar nuestras destrucciones, mientras que por siglos la ha podido manejar, porque nosotros somos destructivos desde que pusimos pie aquí en esta tierra. Entonces, pero hace 30 años algo cambia. Y ahora vemos los resultados. Entonces es como una especie de scale up, ¿no? Que además viene con un boomerang effect, y ahora son los espacios inocentes, los glaciares de Suiza, el permafrost del Ártico. Ellos no contribuyeron a eso, pero ahora les... Entonces, ahí también tengo una imagen que bits and pieces of the biosphere, ¿no? Que pedacitos de la biosfera vienen expulsadas de su espacio de vida. Hemos llegado a eso, ¿no? Ahora, la otra cosa que vos dijiste, esta cuestión que mencionaste, te lo agradezco. Sí. Ella quiere que yo me calle, muy bien. No. No, porque yo realmente no, yo hablo era por si demasiado. no. Go on. Volviendo a los humanos, digamos, no a nuestras destrucciones, pero a los humanos, hay algo trágico y hay algo que objetivamente tenemos que reconocer en todo esto, y es que, por eso yo los llamo estos espacios de la expulsión, son como systemic edges, bordes sistémicos, no tienen nada que ver con las fronteras. Y cuando se cruza ese borde, se vuelve invisible. Eso es serio, lo que estamos hablando de Grecia, de los pequeños, eso es serio porque perdemos con nuestras medidas convencionales que tenemos, no todas por ahí, pero muchas,
perdemos traction. Las perdemos, no es simplemente una... yo no lo quiero medir eso. Eso también pasará. Osborne, que ayer presentó el presupuesto con voluntad, no quiso mencionar toda una serie de cosas que están pasando. No, yo estoy hablando de alguien que está ahí midiendo la economía seriamente, etcétera. You lose traction. No track, but traction. Las medidas no te permiten incluir esos elementos. Y eso de las pequeñas empresas es muy serio y está pasando en muchos lados. Y entonces, eso está ocurriendo en Europa también. Está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, mencionaste América Latina, o sea, está ocurriendo en todas partes. ¿Cómo esa Europa, que era en su origen un proyecto de construcción en valores para la defensa del bienestar colectivo, está asumiendo esa dinámica, está perdiendo su razón de ser, o sabes que esa tiene esperanza que Europa pueda ser un instrumento para recuperar? Mira, yo creo que el proyecto que fue Europa, ciertamente la Unión Europea y todo eso, es un proyecto importantísimo, en parte porque cree en instrumentos como la ley, hacer nuevas leyes, ¿no? O sea, y procesos políticos, etcétera, que es importantísimo, porque los grandes poderes como Estados Unidos tienen bombs, planes, drones, ¿no? Me parece muy importante. Ahora, hay un liderazgo, especialmente en el sector económico, que está un poco, digamos, es cautivo, por ahí sabiéndolo, por ahí no sabiéndolo, de una serie de instrumentos para medir y de interpretaciones de los datos que es muy problemática. Cuando el Banco Europeo, cuando el Fondo Monetario dice a España, aquí hay 100 millones, pero es para los bancos. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son? ¿Y eran honestos? No es que dijeran, no, cuidado, es para los bancos. No, decían, no, porque tienen toda una explicación, un aparato que no explica. Se puede hundir a los bancos, se hunde el sistema. Ahora, hay dos cosas. Entonces, volviendo a la cuestión de la Europa, después analizamos lo que esto... Eso uno lo tiene que notar y dice, pero ¿cuáles son los instrumentos para medir? Entonces, eso me preocupa. El proyecto político legal que fue Europa, muy valioso, muy importante, hay que seguir haciendo innovaciones, ¿Qué fue? Pero bueno, todavía hay elementos ahí, o sea, los europeos son mucho más serios sobre todo lo que es la Corte Criminal Internacional, ¿no? Que todo lo que es cuestiones de derechos y de respetar la ley, yo creo que los europeos son mucho más serios que los americanos y parece también que los rusos ahora, no quiero decir demasiado, pero... Entonces, yo creo que eso hay que seguir valorizándolo, hay que reconocerlo. El liderazgo económico está simplemente dominado por las mismas lógicas que dominan a Rusia, a China, más y más, y a Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa manera de interpretar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo es muy preocupante. En Estados Unidos, si me permitís, nosotros los últimos 3 años, nosotros los ciudadanos, porque es nuestro dinero, acordémonos de eso, ¿no es cierto? Hemos pagado, ahora justo cambió un poco, pero por 2 años y medio pagamos 15 billones, no sé cómo se, billones saben lo que son sí. Muchos ceros de todos modos, 15 billones al mes a un número muy limitado de bancos. Pero ese dinero circuló y es una élite de bancos a través del mundo. Ustedes se dan cuenta lo que... Y al mismo tiempo cortamos apoyo de comida a los niños pobres. Tenemos hambre nosotros en Estados Unidos, tenemos pobreza, tenemos gente que no tiene casa. Entonces, y lo hacen seriamente, ¿no? Esto no son así... No, serio, discusiones, gráficos, elementos, así. Pero eso es difícil de combatir, ¿no? Entonces, por eso yo quiero marcar algo, que algo estamos perdiendo, digamos. We are losing traction on something. Pero aquí también ocurre, en Europa la Troika, en Europa también, está haciendo exactamente la misma descripción. Por ahí no que está es tan haciendo. brutal como Estados Unidos, pero van en esa dirección, con orgullo,
como diciendo es una victoria intelectual esta, ¿no es cierto? Entonces, eso es un dominio, yo encuentro me preocupa muchísimo En eso. España, que hay ahora un 26% de personas sin trabajo en el paro, y en Cataluña un 22% y un 19% de gente que Y está yo en me la pregunto pobreza. cuáles son los que no vienen contados. Seguro, pero aparte Porque también- hemos pagado 61.000 millones de euros para sufragar el rescate de los bancos. Por lo tanto, más o Sí. menos, menos más. Sí, no, es que ese es el problema. Entonces, volviendo a la cuestión de Europa, esa es estoy viendo ahí Viure, no sé, virus, pero pensé en virus. Veo una imagen ahí, no sé dónde está, pero Están poniendo Albert Mercader está citando frases tuyas conforme vas hablando, de cosas que has dicho tú de la neteja étnica. sobre la austeridad. Bueno. Porque alguna vez has dicho que la austeridad, que es esta disciplina que nos están imponiendo, de algún modo es una Sí. manera de hacer limpieza Sí, étnica. sí, economic cleansing. Sí. Economic. Sí. ¿Quién es el que está Es poniendo? el equivalente No, económico. el equivalente, no, porque yo El quiero equivalente saber que- económico. No lo está haciendo perfecto. que es una palabra que en inglés por lo menos lo está haciendo perfecto. Así me gusta Lo perfecto. voy mirando de reojo. Está a prueba. Pero A prueba de combate, no, estate tranquila. Pero sí es cierto que cuando desde Europa nos explican el porqué de estas lógicas económicas, al final uno llega a la conclusión que los estados, los gobiernos, asumen lo que el sistema necesita. Y esto ocurre en Estados Unidos y ocurre en claro, Europa ahí y está. ocurre en todo. Y eso es el tema que yo desarrollo un poco también en el libro grande, es el más Sí. grande, que yo creo es mi mejor libro, que me llevó Ha 9 quedado años. claro, lo he dicho. Vos ya lo dijiste cuando hablaste en catalán. Estaba diciendo, ¿qué está diciendo? Muy bien. Pero no, yo creo que esa imagen que existe, que ha circulado muchísimo, la noción que la globalización debilita al Estado. Ahora, en inglés la formulación es todavía más así clara, que es the state, ¿no? El Estado. Entonces, yo digo, bueno, la globalización está debilitando a algo, pero hay que entrar en el Estado y ver. Entonces, yo salgo de ahí con un análisis que dice que en realidad, especialmente en la época de la década del 90 y del inicios del 2000, cuando realmente se implementan todos los nuevos principios económicos de los cuales estamos hablando, yo digo que en ese proceso de implementar a través de ley nacional en cada país a través de sus modalidades específicas, un plantel de valores y de principios que ahora realmente domina lo que estábamos hablando de, ¿no? Domina el análisis económico, por así decirlo, que tienen los grandes actores económicos, ¿no? Entonces, en ese proceso, parte del Estado tiene que participar. Y en país tras país, la parte del Estado que participa en ese proceso de implementación, que lleva, digamos, el liderazgo, es el Poder Ejecutivo, sea primer ministro o sea, ¿no? ¿Cómo se dice? Presidencial. Presidente. Entonces, hay una parte del Estado Nacional que gana poder, un cierto tipo de poder, porque ha sido un colaborador, y me gusta ese lenguaje un poco ambiguo, un colaborador con todo este mundo, este corporate world, que tenía su propio proyecto, ¿no es cierto? Y por eso de ahí surge toda la cuestión de la desnacionalización para mí, ¿no es cierto? Que ciertas políticas, porque todas estas implementaciones de normas globales se visten con la ropa de las leyes nacionales, pero están en realidad enacting, sí, están asumiendo, ejecutando un proyecto de desnacionalización, ¿no es cierto? Entonces, para mí la desnacionalización, debo decir, es una variable. Por un lado, me gusta, ¿eh? Por otro lado, es muy preocupante, ¿no es cierto? Entonces la cuestión del Estado es muy ambigua. Yo creo que el Estado, la parte ejecutiva del Estado,
adquiere más y más poder, es un poder privatizado y no unaccountable. Sí, que no le puedes pasar cuentas. Sí. Por otro lado, el legislativo, que es donde nosotros los ciudadanos tenemos nuestra verdadera base de hacer reclamaciones, el ejecutivo pierde funciones, porque cuando vos desregularizás y privatizás, el ejecutivo se queda con menos trabajo que hacer. Entonces se vuelve en este teatro ridículo que tenemos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces el legislativo, que es our branch of government, pierde peso. Entonces, esa es un poco la tragedia, diría yo, del Estado moderno, que tuvo sus cosas buenas, especialmente en el periodo keynesiano, etcétera. Otra vez, no sé, en España no sé vuestra historia, pero eso es lo que pasa. Y eso se pierde en tanta literatura sobre la globalización que generaliza y dice, the state. No, ya no tenemos, no es tan simple, ¿no? ¿Me explico o no? Perfectamente. ¿Y qué está diciendo ahora? Perfectamente, ¿no? Santé, ¿no? Sí, no, okay, no está diciendo, no te preocupes. No, yo no me preocupo. No te preocupes. No, es una curiosidad, sí. Él va escuchando y va... Fíjate. And then I can always chop off his head afterwards. No. Ese estado que dices es colaborador. Y sí. A mí me gusta esa... Sí, es una palabra ambigua. Sí, que dice, está colaborando con el sistema, pero aparte que ha perdido poder en la parte económica, es una evidencia, y en la parte legislativa también, influido por las élites transnacionales, que les interesa que los estados legislen para funcionar los mercados globales. Lo que está sucediendo en Cataluña, que es un movimiento social, como está sucediendo en el terreno de la lucha por los derechos laborales, sí, pero también aquí por los derechos nacionales. Hay un movimiento social muy transversal. Está sucediendo también en otras partes del mundo. Lo estáis observando como uno de esos fenómenos que Saskia Sassen decía, sí, que es recurrente. Lo que está ocurriendo aquí en Cataluña tiene similitudes en otros centros del mundo que Saskia considere que son indicativos de algo. Y bueno, me parece interesante que Escocia, y ni siquiera entremos en la zona África, donde multiplican el número de estados. O sea, ¿sabes? Ha habido un aumento en el número de estados ahí a través de los últimos 20 años o 25 años. Y claro, también en la Europa del Oeste. Ahora, de Europa Central, ¿no? Sí. Yo creo que en cada caso hay alguna historia profunda, ¿no es cierto? O sea, es interesante si uno va... yo me pasé mucho tiempo cuando estaba escribiendo ese libro sobre el territorio con la cuestión del medioevo, ¿no? Porque el medioevo es una época, el medioevo europeo, tan interesante, porque en realidad ahora, en nuestra modernidad de Estado moderno, digamos, el territorio se vuelve una capacidad que da poder al Estado, ¿no? Ciertamente en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero en el medioevo, un territorio, además zona compleja, podía estar sujeto a múltiples sistemas de autoridad. La iglesia, el rey, el local, ¿no? Entonces, cuando uno se fija Francia que no existía, Francia es una invención, y Francia logra generar un territorio nacional donde tenés muchas autonomías parciales, pero España es distinto. Y para mí es una pregunta cómo Cataluña, País Vasco, cómo estas regiones han logrado mantener una especie de interés ¿no? Alertado, no sé cómo se dice, ¿no? O sea, alert, no simplemente un interés así, sí, qué interesante, no, un interés, digamos, que viene a través de décadas, si no más, me imagino, no sé. Tres siglos llevamos. Ahí va. Tema. Y que el tema 3 siglos surge cada vez como si fuera virginal, digamos. Aquí estoy, ¿no? Es impresionante eso. Entonces yo no lo conozco. Es distinto de Francia. Pero claro, Francia tenía su imperialismo también, ¿no? La misión civilizatriz, que vos, no importa dónde estabas en el imperio, hablabas un francés perfecto y a las 10 de la mañana de la República, todos estaban leyendo en las colonias o en el mismo libro, digamos.
Entonces es una modalidad muy, muy distinta. Y Francia, una cosa inventada, donde los capets, que eran los más pobres de los duques, dicen, no, nosotros seremos los que vamos a dirigirlo. Y los otros, que eran mucho más poderosos, dijeron, sí, eso, vayan. Y de ahí surgieron realmente como un poder real, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy... Para mí, entonces yo no tengo una respuesta simple, porque la verdad es que no conozco demasiado. Pero eso también sucede en Inglaterra, respecto a Escocia, respecto a Irlanda, también sucede. Sí, absolutamente. En Inglaterra y en Italia. Sí, y además dentro de cada país, Wales en Inglaterra hoy en día se siente muy, es Wales, ¿sabes? No, eso, ahora yo eso no todavía no creo tampoco que vaya a ir, ¿no? Porque son historias emergentes, creo, y por ahí en 10 años... 10 años. No, para ponerle una fecha, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo siempre 10 años es una cosa muy normal para mí. Ya, estar ya. 10 años metida en un proyecto es impresionante eso, pero... Entonces, sí, no, yo ahora estoy como observando esos procesos. Yo realmente, porque hubo un momento donde Cataluña no estaba tan vocal, ¿no? Era el momento quizás post-Franco, que era la noción de un territorio nacional, que yo no sé. Ahora el gobierno nacional pierde tanto prestigio también, menos y menos gente está impresionada con lo que hacen. Eso no pasa solamente aquí, pasa en muchos países. Vaya uno a saber cuál es la confluencia de variables que marcan por ahí una emergente fase, ¿no es cierto? Una fase distinta. Pero yo la verdad es que no puedo hablar sobre esto. Saskia Sassen en los años 90 nos definió lo que era la ciudad global. Ya hace algunos años ese concepto se desarrolló. Hoy estamos en el 2014. Antes hablábamos de expulsiones, de la lógica de expulsión. Esas ciudades globales que identificaba entonces, que eran lo que estaba sustituyendo de algún modo el poder que estaba perdiendo el Estado y que se habían convertido en centros de acción, de actividad y de pulsión social, ¿cómo han evolucionado? Visto lo que ha pasado, esos impulsos que la llevaron a pensar en la ciudad global, hoy en el 2014, ¿se ha articulado más? ¿No se ha realizado? ¿Ha identificado más ciudades globales de los ejes que definió en los años 90? Sí. Bueno, hay que decir que yo, cuando empecé con ese proyecto, yo no era urbanista. Yo había justo terminado un libro sobre los flujos, la movilidad del capital, o sea, mi primer libro, rechazado por 12 publicadores, y yo seguía creyendo, mandé 7, quebrando todas las reglas del juego. Me volvieron 7, no. No interesa. No interesa. No está dentro de la línea editorial. Exactamente. Esto lo dicen siempre. El 13, Cambridge University Press me lo publicó y ahora es un clásico, tan clásico que se creen que estoy muerta en algunos lados, porque además tiene un título. Damos fe de que tiene no. un título clásico, The Mobility of Labor and Capital. O sea, podría haber escrito en 1800, ¿sabes? Bueno, pero entonces a mí lo que me provocó, porque siempre hay algo así que me provoca, ¿no es cierto? No sabía yo que iba a llevarme, eso también me llevó 9 años, pero lo que me provocó era todo un emergente análisis sobre los flujos, las nuevas tecnologías, space-time compression. Yo decía, bueno, sí, claro que sí, eso todo existe. Pero mi pregunta era una pregunta muy chiquitita. Pero en algún momento todos estos sectores globalizados y digitizados, ¿no?, necesitan la ciudad o alguna versión de espacio complejo. Entonces, de ahí desarrollo una metodología. Yo pensaba que iba a ser un libro sobre Nueva York y Los Ángeles, pero yo usé una metodología que tomaba servicios legales, servicios financieros, todo lo que podía digitarse y podía circular electrónicamente, ¿no es cierto? Y las grandes empresas que manejaban todo eso. Entonces, lo que me surge, yo usando mi metodología, me surge nunca Los Ángeles, Nueva York siempre, y Londres y Tokio. Casi tuve un ataque al corazón, o no sé, nunca tuve uno, no sé si, no quiero hablar. Mejor no, sí. Pero yo me había mudado a Los Ángeles por 1 año para estudiar Los Ángeles y no me daba. Entonces, de ahí surge otro proyecto. Entonces, para mí, a ver cómo decir,
Para mí la ciudad global es un concepto analítico, ¿no es cierto?, que captura toda una mezcla, una combinación de potenciales encajados en estas ciudades. Número 2, la década del 90, yo siempre digo, es la década cuando la economía global se globaliza. ¿Y qué significa eso? Eso significa que a ese punto hay actores bastante estandarizados, casi en el sentido que se han desnacionalizado un poco. Cuando entran las economías nacionales, que son economías todavía gruesas, no thick, con sus culturas de inversión, culturas económicas, ¿no? Entonces, la ciudad global emerge, en más y más ciudades globales emergen, Buenos Aires, Sao Paulo, etcétera, ¿no? Madrid, Barcelona, porque es un espacio que maneja la producción, ¿no? Es la coordinación, pero especialmente la producción de todos los insumos, los instrumentos que necesitan las empresas globales para entrar una economía nacional y capturar lo que quieren capturar. Son innovaciones legales, innovaciones financieras, innovaciones de cuestiones de contabilidad. O sea, eso, para mí la ciudad global es un espacio de producción, es el Silicon Valley, pero para producir todos estos nuevos instrumentos que se necesitan para globalizar la economía. Entonces de ahí surge toda una serie de otras cosas, que ese libro está lleno de, es grandísimo también. Entonces, lo que tenemos ahora realmente es una economía globalizada. Entonces tenés más de 100 ciudades globales, pero hay un segundo tema que yo hice mucho hincapié en ese libro, que salió en 1991, ¿te das cuenta? Yo no lo puedo creer eso. Bueno, más de 20 años. 4 días, sí. Pero lo que rige aquí, porque uno podría decir, analíticamente vos te tenés que preguntar, ¿por qué estos sectores que son tan cruciales, que generan todos los insumos que necesitan las minerías, the mines, las financieras, digamos, ¿no es cierto? Generan, inventan. Entonces, uno podría decir, pero ¿por qué no puede existir un super global city? ¿Por qué tenemos más de 100? ¿Por qué sigue creciendo el número de esta particular formación, ¿no es cierto? Y ahí yo hice un análisis que ya lo hice en ese libro, pero que nadie lo notó. Nadie, tampoco vos. No. Pero está bien. Va, dígalo ahora. Y que esto es la primicia mundial. La lógica, yo tengo una risa muy fuerte con muy este divertida. micrófono. La lógica que rige es una mezcla, una combinación. Mira, ella está así como... No es tampoco tan impresionante lo que voy a decir. Ahora me estás dando así, raising the ante. No, es que son las diferencias especializadas de esas ciudades. Por ejemplo, pensá en China, los 3 o los 4 grandes centros financieros, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Shenzhen, muy distintos. Los grandes centros financieros en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Boston, muy distintos. Entonces, y en Europa se da a nivel continental, Londres, Frankfurt, París, muy distintos. O sea, cada ciudad con su valor añadido. Entonces, sí, yo lo llamo specialized difference porque significa una capacidad de hacer distintiva, porque si no podríamos tener un super global city, one, with all the power. Entonces la segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esas diferencias? Y aquí parte interpretación, parte análisis empírico. Yo creo que las historias económicas profundas de un lugar generan esa capacidad. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo mencionar el caso de Chicago. O sea, cuando Chicago es el segundo centro financiero en Estados Unidos. Y Chicago tiene mucho más en común con Shanghai y Sao Paulo que con Nueva York. ¿Por qué? Porque son 3 ciudades que tienen grandes historias de manufactura pesada, compleja, etc. Entonces, cuando Boeing, la que manufactura aviones, Sí.
decide que tiene que entrar en the global knowledge economy, o sea, eso significa vender el conocimiento, advice, cómo manejar un avión, no cómo manejar, pero cómo manejar la producción de un avión. Sí. Ni siquiera piensa en localizarse en Nueva York. Chicago, Austin o Research Triangle. 3 centros de manufactura muy avanzada, pero también manufactura, y elige Chicago. Eso en sí mismo te cuenta algo. Ahora a nivel global, Shanghai, Sao Paulo, Seoul también y Chicago tienen mucha más conexión entre ellas que digamos que con Beijing. No, o sea, entonces yo creo que esas historias profundas de una ciudad compleja realmente la marcan y que en este sistema globalizado esas historias profundas, repito, han generado diferencias especializadas. Y eso es lo que también explica en parte por qué en este mundo económico enormemente complejo tenemos un número creciente de ciudades globales. O sea, hay también un poco una jerarquía, ¿eh? No, está todo normal. No. A mí me encanta eso. El diseño, claro. La más dramática es Zygmunt. Zygmunt Bauman está fantástico y tú también. Sí. Bueno, le gusta que se vea solo. Me parece, no sé a quién se le ocurrió esto. Sí, Zygmunt es un amigo. A los diseñadores del ayuntamiento. Qué perfectos estáis todos. Uno podría hacer un poco de comentario. ¿Puedes? ¿Por qué Orhan Pamuk, sí, que lo admiro, tiene esos pelitos ahí? Bueno, es la foto. La foto estaba. ¿Por qué no la frente? Estaba sin peinar. Está bien. Volvamos a cosas. Y en esas ciudades que todas son diferentes y eso ha hecho que esas conexiones no se correspondan a la capitalidad de los estados, sino a su especificidad, sí, como dice, ¿viven las mismas capas, las mismas clases sociales? Sí, por eso lo que yo estoy hablando no son simplemente las ciudades, porque también existen esas diferencias, ¿no es cierto?, de orden visual, o sea, pero estoy hablando de capacidades, capacidades de producción. Entonces, eso es un poco distinto. Ahora, lo que es interesante, que vos aludís ahora, es que el sistema social un poco se reproduce en cada una de estas ciudades, porque esas capacidades, mismo si empiezan con cosas muy materiales, terminan siendo intangibles, ¿no? Son forms of knowledge. Entonces, eso ha generado una clase profesional muy, muy rica y muy, ¿qué? Transnacional, etcétera, pero que es diferente en Chicago de lo que es en Nueva York, digamos, ¿no es cierto? En los mundos más especializados de cada ciudad, pero que a nivel social, a nivel de estructura social, tienen mucho que se parece. Pero yo creo que eso también ha generado una noción, que es la noción, yo creo, dominante, y que es que todas las ciudades globales se están volviendo similares. Tenés las mismas capas sociales, tenés los mismos mercados de consumo, tenés las casas de lujo, tenés la transformación del medio ambiente visual, digamos, ¿no? del orden visual de la ciudad, con unas arquitecturas como este edificio extraordinarias, etc. Pero yo lo que estoy hablando es algo que marca una diferencia en cada ciudad, que son what are the forms of knowledge that they can make. Las formas de conocimiento. Y eso me lleva también a una noción que lo que marca la ciudad global hoy es la capacidad de generar, en inglés, urban knowledge capital. Es una forma de conocimiento que solamente se puede generar en una ciudad. Entonces digo, y es una especie de como un fenómeno Silicon Valley, ¿sabes? Sí. Muchas diferencias que se juntan y que producen algo que es más que la suma de toda la capacidad de conocimiento en los brillantes profesionales y en las firmas especializadas. Y en ese sentido, la ciudad es un actor en la producción de este tipo de conocimiento. ¿Me explico? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Yo creo que perfecto. Entonces, eso, no los mercados de consumo, no el orden visual, eso por ahí se puede homogenizar bastante en una cierta manera, nunca completa, ciertamente no en una ciudad como Barcelona, no. Hoy caminando, es impresionante, pero hay algo así, ¿no? que huele un poco de homogenización.
but the specialized differences son capacidades. Otra cuestión, pues, la tecnología, ¿cómo interviene en hacer que el conocimiento llegue a las personas en esas ciudades inteligentes que hablamos, que estamos hablando Sí. aquí en Barcelona también, porque es ciudad inteligente o lo va a ser Sí. dentro de 10 años, que es el tiempo que nos damos para todo? En esa ciudad inteligente, la Por tecnología... eso dijiste 10 años antes. Es que como celebramos el tricentenario 10 años ya aparecemos. Entonces, esa tecnología, ¿cómo interviene en procesar el conocimiento de una parte y otra, esa tecnología que nos vigila y que nos ha convertido en personas, como tú creo que has dicho alguna vez, colonizadas? Estamos vigilados. Ya, todo el día. nosotros los ciudadanos nos hemos vuelto los colonials. Are we the new colonials? Sí. Bueno, el caso extremo es probablemente el país donde vivo yo, pero yo estoy estudiando ahora Francia, Alemania y Holanda, Países Bajos, De vigilancia. también lo tienen. Sí, esto es para mi nuevo libro, el librito chiquito nuevo que estoy haciendo, no el Expulsions. Pero, mira, yo creo que hay dos temas para mí aquí. Por un lado, la tecnología como un instrumento benevolent. Benevolent. ¿Sí? Sí, Muy positivo. bien. Exacto. Bueno, no sé si positivo, pero benevolent, no Sí, sí. maligno, pero benévolo. En benévolo catalán se dice. es igual, benevolente. Ay, bueno, como ahí en va. castellano. Entonces, y una de las cosas que no sé si lo leíste eso, pero que yo escribí este pequeño artículo. Yo siempre hago artículos pequeñitos, así donde una pequeña idea, pequeño artículo. Entonces, uno es open sourcing the neighborhood, ¿no? El open source, Sí. pero open sourcing el vecindario. El vecindario. Entonces, lo que yo planteo en este artículo es, ¿por qué no podemos usar estas tecnologías y hacer open source? Open source es muy importante, también para proteger tu computer. O sea, el open source está volviéndose una instrumentalidad Xarxa oberta. que no hemos entendido. Entonces, ¿por qué no podemos usarlo para captar las formas de conocimiento que se generan en los espacios no centrales? Entonces yo digo, las abuelas en un vecindario tienen un tipo de conocimiento sobre su parte de la ciudad que el experto ni siquiera se le ocurre. El niño, por así decirlo, close to the ground, ve una realidad urbana. El homeless person, en Nueva York, una acotación al margen aquí, donde hay más ratas que seres humanos, Sí. hemos hecho censo de ambos. Así usamos el dinero de la ciudadanía para hacer el censo de ratas. Bueno, el resultado... Y hay más que personas. ¿Qué ratas? O sea, el homeless tiene La un gent que viu al conocimiento de la rata que ningún experto de la rata que trabaja en el laboratorio, digamos, tiene que ver. Pero las Porque ratas convive con ellas. hacen cosas buenas también, digamos, ¿no? Entonces, a mí este es un pequeño articulito que he hecho. Entonces, como diciendo, si pudiéramos inserir ese tipo de conocimiento a través de open source technology para un poco desestabilizar los dogmas formalizados que existen al centro, que sean los expertos o los gobiernos locales, ¿no es cierto? Que también tienen, o el gobierno, digo, no el gobierno local, pero el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, cosas así. Pero esa es para mí una modalidad benigna y por ahí muy importante, muy fructífera, porque ahí también hay algo, una vez que vos inserís knowledge in digital interactive space, se entendió eso, ¿verdad? Sí. Sí. Quan incorpores el Es coneixement... muy fácil, sin ni siquiera quererlo, Sí. informalizar formas de conocimiento formalizados. Sí. Porque la velocidad y lo parcial de la tecnología, ¿no? Como instrumento aquí. Entonces sacas un elemento y lo circulás. Ese elemento empieza a circular. Entonces vas desestabilizando, informalizando y abriendo y cambiando un poco. Entonces eso ahí tengo un artículo muy complicado sobre eso. El primero era chiquito, donde yo realmente muestro cómo esas son todas modalidades donde estas tecnologías pueden realmente tener efectos muy positivos. Emancipadores. Creo. Sí, emancipadores, pero por lo menos interesantes, desestabilizar, etcétera. Iniciar nuevas trayectorias
para estas formas de conocimiento. Por ahí terminan en algún lugar no muy atractivo también, pero digamos, desestabilizar, generar nuevas trayectorias, ¿no? Para cómo circulan, cómo se interpretan, cómo se utilizan ciertas partes del conocimiento que si existe formalizado, cerrado como dogma bajo el control de los expertos, está ahí sentado y no pasa mucho. Ahora, la manera no benigna, hay muchos ejemplos, la bomba atómica, etc., ¿no? Pero digamos, ahora esta cuestión del surveillance. Entonces yo ahí me gustaría... ¿Cuánto tiempo hay? No, estamos bien, quedan 20 minutos. No voy a necesitar 20 minutos para esto. Pero en el 2010, eso es antes de Mr. Snowden, ¿Sí? En el 2010, yo que estoy siempre buscando, así, encontré unos mapas que estaban en el dominio público, nada, ni siquiera Freedom of Information. No, eso también lo hago, pero no, esto en el dominio público. Unos mapas que había sido un proyecto hecho por el Washington Post, un diario con varios periodistas buenos, researchers, etcétera, que mostraba casi un mapa de 10.000 edificios en Estados Unidos. Me hubiera gustado mostrarlo aquí ahora. 10.000 edificios dedicados a tiempo pleno a juntar información. Ni siquiera es surveillance. ¿Cómo se dice surveillance? Servei, només era vigilància. No es vigilancia, es simplemente... Control, ¿no? Captar datos. Captar datos. Por si surge algo, entonces uno se puede fijar, ¿no? En qué pasó. Si aparece algo, comunicarlo. Vas a entrar. Entonces yo mostraba ese mapa, y esto es todo top secret. Porque eso ya estaban agarrando todos nuestros datos, de todos nuestros actos de comunicación y evidentemente los de algunas otras personas que no eran americanos. Esto pasa ya hace 10 años, que está pasando esta colección de datos. Va aumentando, pero entonces, y yo contaba esto a públicos y no podían entender lo que estaba diciendo. No podían entender. No, entender en el sentido, entender intelectualmente sí, pero entender en el sentido profundo y grueso. ¿Qué está pasando? What am I seeing? ¿Qué estoy viendo? En este mapa es un simple mapa con puntitos, ¿no? Los edificios, los 10.000 edificios, puntitos rojos. Pero entonces te das cuenta que era como, y eso pasa mucho cuando uno... Pero ahora también pasa, pero ¿no? ahora sí, yo creo que hay una Cogen diferencia el móvil enorme. Y se dejan identificar dónde están, los pero localizan, no es, qué movimientos, claro, todo. Exacto. No, pero yo digo que el público confrontado con un dato no logra entender el significado profundo, por así decirlo, ¿no es cierto? Que lo ves, es tan, it's too much to handle. ¿Me explico yo cómo estoy hablando? Es massa fort para asumir-ho. Demasiado. Entonces, ahora, después de Snowden, quieren saber más. Pero primero había como un silencio de muerte, literalmente, en el auditorio, cuando yo mostraba. Y yo decía simplemente, les mostraba algunos datos, muy poco, no decía mucho, nada. Y pasaba al próximo tema, ¿no? Porque hay una serie de temas. Y eso realmente me tomó la atención. Y el contraste ahora es enorme, porque ahora entienden. Entonces, eso para mí también es un momento heurístico. Yo digo, lo que estábamos hablando de la economía antes, de cuáles son los criterios que estamos utilizando para medir si algo está bien o mal en la economía. Entonces, son esos los elementos que también me llevan a hacer el librito de expulsiones, ¿no es cierto? Que no entendemos. Tener la información no es suficiente a menudo para realmente entender la posibilidad, como uno podría decir, que nuestra época tiene un nuevo DNA, ¿no? A new DNA. El DNA nosotros compartimos con los animales, entiendo, 80% o 90% o 98%, pero con algún 3%, animal. Con los micos, amb els ximpancers. Con los chimpancés. Pero el 2% que no compartimos marca una diferencia enorme. Entonces lo mismo aquí con la situación que estamos viviendo, por ahí es solo un 2%, pero un 2% de cambio tan fundacional en la relación entre el ciudadano y el Estado, toda la cuestión de surveillance, porque yo me imagino que en España ustedes también lo están haciendo, pero yo no quiero hablar de España, no, la verdad, olvidemos erase, pero esto en Francia ahora sabemos
sí. En Alemania, sí. En Holanda, sí. Pero, ¿sabes qué es hacen? Cuando... Yo lo que quiero saber es si Brasil también, dado lo que pasó, ¿sabes? Ya, de Brasil sí, que hablamos. Yo no creo que en Brasil, pero algunos países realmente están... Pero entonces para terminar el pensamiento, ¿a qué punto lo que estamos viviendo en lo que empieza hace 30 años en algunos lugares, avanza máximamente 15 años a más y más lugares, y ahora como que nos está mostrando su cara más fea, más brutal? ¿Hasta qué punto lo que estamos viendo es realmente la emergencia de una nueva época, ¿no? En ese sentido, y me gusta la imagen del DNA porque lleva muy poco para hacer una diferencia muy marcada, ¿no es cierto? Los edificios son los mismos, todo, pero al mismo tiempo algo muy profundo está cambiando que afecta solamente por ahí a un 2% del sistema, pero que significa un cambio. Y en ese factor emergente está la reformulación o la reclamación social de esa mayoría social que está reclamando otra manera de ejercer el poder, la democracia, cuando hace, creo que es un año que firmaron algunos intelectuales, de los cuales estaba aquí Susan George, Sigmund Bauman, Richard Sennett, usted misma, reclamaron una democracia global. Sí. ¿Qué quiere decir una democracia global? Porque la sociedad se encuentra que cuando reclama poder ejercer su voz, le anteponen las leyes, las constituciones, como antes mencionaba, y que cada vez es más difícil acercarse a una democracia real, participativa, a pesar de las tecnologías, a pesar de las redes sociales. Sí. Bueno, yo no creo que la democracia va a venir o que jamás haya venido de arriba. Si nosotros vamos a esperar a que venga algún liderazgo ahí, no. Yo creo que el proceso es un poco a la inversa, que de la base vienen reclamaciones y reclamaciones que surgen al límite de la necesidad de sobrevivencia, cosas muy básicas y fuertes que te dan. No sé si alguno habrá estado alguna vez en una situación genuinamente peligrosa, rodeada de muertos. El terror que sentís ahí te hace mover porque realmente... Entonces, yo digo eso a nivel figurativo, digamos, pero que la cuestión se vuelve tan mala, no para todos, porque hablemos claramente que aquí hay sectores amplios en nuestras sociedades que les va muy, muy bien, ¿eh? Entonces, pero que surgen bastantes condiciones en bastantes situaciones muy, muy distintas. Por eso me interesaron tanto los movimientos de ocupación, cada cual con su identidad específica, pero es recurrence, ¿no es cierto?, que generan demandas profundas, reclamaciones realmente fuertes a toda una serie de actores que tienen un poquitito de poder para empezar a desarrollar. Porque eso, yo creo que estamos en una situación donde o seguimos empeorando y se va a volver más y más difícil recuperar un sistema que distribuye más, o actuamos realmente, como yo creo que ahora hay esfuerzos, y yo veo, mismo en Estados Unidos, por primera vez, el Attorney General, no sé cuál es el equivalente, han tomado 200 nuevos abogados y les han dicho, ustedes se fijan sobre los bancos. Nada de todas las otras causas, nada sobre eso. Y tenemos 16 grandes bancas con enormes juicios, que ya varios bancos de atrás vinieron. Sí. Entonces, algo se está movilizando. ¿Pero alguien va a ir a la prisión? Sí, bueno, eso siempre es difícil. Es verdad. Porque aquí también tenemos casos abiertos. Nosotros también ya hemos tenido esos casos, es verdad. Pero lo que quiero acentuar aquí es un optimismo que por ahí no comparto, ¿sabes? Con el discurso, pero yo creo que la tragedia sería esa invisibilidad de los que vienen echados fuera. Y estamos un poco en eso. Al mismo tiempo hay suficiente gente que está todavía dentro del sistema y cuyas reclamaciones son bien visibles y cuyas caídas en ingreso, desempleo son bien visibles,
que se podría reclamar más. Porque una vez que uno cruza esos systemic edges, esa invisibilidad mata. O sea, mata a nivel de proceso político, ¿no? O llegamos a un límite donde hay tanto fuera, que ¿sabe? Eso genera, pero eso yo no lo veo, no, porque tenemos sociedades tan complejas. Yo la noción que uso en el libro es que tenemos formaciones predatorias, ¿se dice eso? Predatory. Depredadoras. Sí, o sea, no elites predatorias, o sea, la verdad es que yo creo que mismo si pusiéramos todas las elites, las predatory elites, que no son todas las elites, las predatores, ¿no? Sí. Predator, es una palabra muy, Sí. muy fuerte. We put them all against the wall and we shoot them, no solucionaríamos nuestro Sí, problema. iríamos a la prisión, sí. No, eso también, pero También. digamos no se resuelve el problema, porque yo creo que parte de este DNA son estas predatory formations, Sí. formaciones predatorias, que incluyen redes tecnológicas, Y capacidades burocráticas de los estados. elementos, cómo vienen usados elementos de la ley, capacidades exacta. Entonces estamos viviendo en un mundo muy complejo que genera, ese es el título también, que genera muchas brutalidades simples. O sea, es una especie de asimetría que me tiene un poco como, wow, ¿sabes? ¿Cómo es posible que con formas de conocimiento, tipos de descubrimientos tecnológicos, capacidades ingenieras, scientific knowledge, que terminamos tan a menudo con estas cosas muy brutalidades simples? Y ¿no esas es cierto? brutalidades simples asumidas, ¿no? Interiorizadas, las asumimos, ya está. Eso no lo sé. Yo digo la pobreza, el hambre, Sí. destrucción del medio ambiente. Ahora tenemos 52 millones de desplazados en el mundo que nunca vuelven a sus hogares, porque los hogares son o una zona de guerra o un condo de lujo, ¿no? Luxury condo, ¿no? O sea, varía de... Entonces, no, me estoy explicando yo, ¿no? Sí, Porque sí. aquí Vaya. estoy... Sí, ¿no? Va. Si O no sea oye que nada... lo que es estoy vamos hablando bien. son ensamblajes bastante complejos, donde se juntan muchos elementos que en su individualidad por ahí son muy valiosos, ciertas formas del conocimiento, etcétera, pero que juntos en el ensamblaje están generando demasiadas cosas negativas, ¿no? ¿Cómo combatir eso? Eso no es fácil, porque eso incluye mucho de lo que valorizamos, pero en una formación, en un ensamblaje que genera procesos dinámicos negativos. Por ejemplo, ¿por qué es necesario? Ustedes todos, me imagino, conocen los datos sobre la concentración de la riqueza, ¿no? Mucha de esa gente ahí arriba que tienen todo eso, no necesitan todo eso. Y tampoco es que, no, porque ni siquiera saben cuánto tienen. Pero el sistema también en parte contribuye a eso, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces tenés a Gates que va ahí haciendo donaciones, pero eso tampoco, así no puede funcionar un mundo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema complejo y profundo y no fácil de resolver, porque cambiando los liderazgos no es suficiente. Eliminando a los propietarios de eso no es suficiente, porque son todas unas dinámicas que se movilizan de esa manera. En todas nuestras economías tenemos mecanismos que todo capture at the top. Empobrecimiento. Entonces, eso es lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Que cómo combatir eso va a llevar algo mucho más de entrar en esa complejidad que simplemente hacer reclamaciones o hacer oposición a nuevas medidas, ¿no? Tenemos que cambiar algo profundamente. Ahora, yo a menudo hablo, no sé por qué, pero me invitan, no es mi idea, hablo a congresos de ingenieros, ¿no? 10.000 ingenieros. Pero en realidad me encantan los ingenieros. Entonces, siempre después me dicen, bueno, hacemos un seminario también. La primera vez yo no sabía lo que significaba, yo me iba 20 personas, no. Un seminario con ingenieros de 300 ingenieros. Y yo me acuerdo uno que hice, que eran 300, que eran todos ingenieros jóvenes y muy así, en ingeniería muy innovación. Y era una maravilla. Vos sentías ahí, en ese ambiente, un interés, una capacidad. Yo sabemos estas capacidades de estas
formas técnicas. ¿Cómo podemos? Entonces, hay elementos en nuestra sociedad que tienen los conocimientos, que hoy en día esos productos vienen usados para estas capture at the top, que quieren sistemas distribuidos. Entonces, yo creo que a mí se me ocurre que la manera en la que podemos sobrepasar esto no va a ser un liderazgo, no va a ser un análisis, pero va a ser estos elementos muy distribuidos. Por eso vuelvo a estos movimientos de jóvenes. Importa mucho que hayan tomado suficiente distancia para decir, no, aquí hay algo mal en el sistema, no soy yo, es el sistema. ¿Sabes? Y lo mismo con todos estos jóvenes en toda una serie de formas de conocimiento que necesitamos, que hoy en día van en una dirección, muy a menudo, no siempre, muy a menudo, que es un poco negativa, que ni siquiera ellos quieren, y cómo por ejemplo, hay un gran congreso que yo también hice un keynote ahí de todos software developers. Hay una cantidad enorme de gente joven ahí que quieren desarrollar software that enables us, ¿no? Que nos posibiliten. Entonces, que les den ¿cómo capacidad. No hay ninguna persona, no hay ningún liderazgo que pueda organizar eso, ¿no? Entonces, para mí es también una cosa de ver cuáles son los elementos, digamos, ¿no? que tienen que entrar en conjunción para hacer un salto en otra dirección. Y lo que estoy diciendo en otra dirección no es eliminar la desigualdad, pero es eliminar esa lógica de distorsión que captura en una dirección y volver a una lógica que la hemos tenido en el pasado con una base económica a la que no vamos a volver, ¿no? De mass production, mass consumption, esos eran los mecanismos, mass suburbanization, construcción de casa. ¿Cuáles son los mecanismos hoy que podríamos enable, acentuar, etcétera, facilitar, que generan lógicas de distribución en vez de estas lógicas que van en una, ¿no? Ese es un poco, como lo veo, eso es un proyecto que en parte está en las tecnologías, en las ingenierías, está en la biología, está en campos de conocimiento, ¿no? Eso no es un proyecto simplemente de liderazgos, no políticos o lo que fuere. Para acabar, Saskia. Sí, para acabar. Sí, porque yo te he prometido que serían 1 hora y media y es lo que va a ser. Somos puntuales. Europeos puntuales es una cosa, un valor que tenemos. Fantástico. Por lo tanto, de lo que decíamos al inicio de la conversación, que cada territorio tiene su lógica y su historia profunda, decías, ¿no? Sí. Y que no te atrevías a hablar de lo que ocurría en Cataluña sin conocerlo a fondo, pero que en cada territorio pasan cosas que tienen sus raíces profundas. De lo que tú estás analizando como imágenes globales y puntuales en esos distintos escenarios, hay que pensar que cada caso, cada territorio tendrá su forma de luchar por sobrevivir a cómo no le gustan las estructuras, en el caso de Cataluña respecto al Estado y al querer formar parte de una Europa o querer contribuir a Europa. Pero en el caso de lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los latifundios y cómo los gobiernos y las grandes corporaciones se están apropiando de tierra, sería una manera distinta, ¿no? Sí. Cada territorio va a innovar en el modo de transformar la realidad institucional a la que se ha acostumbrado. Puesto así, yo digo que sí, porque, o sea, sí. Pero, no, de veras, o sea, la pregunta es... Por verle algo positivo sí, al no. tema, o sea. No, la pregunta es más bien para mí, por eso me interesa lo del territorio. ¿Cuáles son las territorialidades en emergencia? Porque por ahí podríamos simplificar la cosa mucho y decir hay una territorialidad densa, concentrada, que representa o that accounts for, ¿cómo se dice eso? Que es lo que la contiene conforma. mucho de lo que es la vida, una vida social. Y después hay otras territorialidades que se dan a nivel electrónico, que por ahí también, porque eso es una de las cosas que está pasando. Hay muchas... Y yo estoy trabajando esto teóricamente, qué tipo de territorialidad estamos hablando ahí, ¿no es cierto? Pero que son realmente esfuerzos muy particulares, pero que están funcionando. Entonces, para mí una pregunta es, ¿hasta qué punto arriesgamos
que todo eso, esas cosas, esas muchas territorialidades transversales, ¿no? Que tienen un elemento. ¿Hasta qué punto tenemos un riesgo ahí, en contraste con la otra, como la Cataluña, digamos, que se vuelven utilities, no sé, utilidades? Sí, practicalidades. Por ejemplo, el régimen de derechos humanos puede arriesgar, volverse a utility, y no una norma, no un sistema. Porque una cosa que logró el Estado moderno fue generar un nivel de complejidad de normativas admirable. Yo creo que un Estado moderno que funciona tiene que manejar toda una serie de normas distintas. Las demandas de los trabajadores, la demanda de los financieros, la demanda de los vecindarios. O sea, ¿sabes lo que digo? Mientras que una firma, no importa cuán rica, tiene una norma. Su sobrevivencia, su poder de mercado, su renta. Entonces, lo que yo respeto en el Estado moderno, que ahora se está decaying algorithm, el Estado moderno, es esa capacidad de mezclar. Entonces, ahora lo que yo veo es la tendencia opuesta en el mundo. Las cosas buenas que están pasando, que tienen futuro de reivindicaciones, y hay muchas, son muy, muy parciales. Entonces, ¿cuáles son los formatos? Un formato es la territorialidad intensa, donde los residentes saben que este es mi territorio, yo hago este territorio, yo respeto este territorio, yo colaboro con otros para hacer este territorio, pero tiene que haber una modalidad un poco por ahí, with a bit more air. Yo, como una que nunca quiere estar demasiado, ¿sabes? Yo no sé si puedo vivir así, ¿sabes? Entonces, pero también a nivel funcional, una cosa más compleja. ¿Cuáles son las modalidades emergentes por ahí, o que nos podemos imaginar, que pueden acomodar toda una serie de normas y generar complejidad normativa, que además es efectiva, ¿no es cierto? Entonces, eso es, creo, que esos son los dilemas, pero yo creo que estas territorialidades que vos estás mencionando son una formación de nuestra época, que son una variable. Por un lado, iluminadas, por otro lado, no tanto, porque también es una especie de, en ciertas partes del mundo, un ethnic cleansing, lo que está pasando en África. O sea, es terrible eso de los musulmanes contra los cristianos. O sea, la religión también ahí es una instrumentalidad. Bueno, en España no se habla de religión. No sería el caso de, pero de entonces, la realidad aquí. Yo me quedo en esa, ¿sabes? En esa duda. Tiene que haber más modalidades de esta territorialidad intensa que puede realmente funcionar democráticamente, porque democracia no significa igualdad para todos, pero significa que todos somos parte de y somos elementos constitutivos. Lo que está pasando hoy, que los constitutivos, los que constituyen, son menos y menos representativos de toda una comunidad más amplia. Y eso es un problema. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Mis expulsiones tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Jo crec que li hem de donar les gràcies a Saskia Sassen per la seva capacitat d'expressar-se, per fer que aquesta conversa hagi estat un plaer. Muchas gracias, muchísimas gracias, Saskia, por estar aquí entre nosotros. Un encanto. Gracias. Que sapigueu... Hola, hola. Que sapigueu que podreu, si voleu que la Saskia us firmi llibres, a fora, ella estarà una estona allà fora, i que us espero dijous amb el Sami Nair, que aprofundirem en una qüestió que és fonamental a tot això, que és la qüestió de les migracions. Gracias. Entonces yo me bajo por ahí. No, tú vienes conmigo ahora, yo te acompaño. Thank you.